Voy a volver a leer el texto que mi hermano leyó. Dice el apóstol Pablo. Pablo dice aquí en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si hay algo claro, hermanos, algo muy claro en el Nuevo Testamento, es el hecho de que hay una gran diferencia entre las personas que son cristianas y las que no lo son. No se trata simplemente, hermanos, de una diferencia de criterio o de un comportamiento externo. No estamos diciendo, hermanos, aquí que el cristiano es mejor que los no cristianos o que posean normas más altas que el resto de los hombres o que viven más decentemente. No, la diferencia es mucho más profunda. El cristiano y el no cristiano son diametralmente distintos, totalmente distintos. Un cristiano es un individuo que ha sido cambiado en el interior de su corazón por el poder del Espíritu Santo que ha venido a morar en él y ha sido traído de esa muerte espiritual en la cual antes estaba a la vida que hay en Cristo. Este hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados ha sido regenerado, ha nacido otra vez a una vida donde Cristo es el centro y donde la santidad y la justicia son el principio dominante que lo rige. De hecho, es un cambio mismo que se produce en el corazón del hombre. El cristiano es, en pocas palabras, hermanos, un nuevo hombre, una nueva criatura, con nuevas motivaciones, con nuevas perspectivas, con nuevos deseos y anhelos, con nuevas metas y propósitos. Pablo dice por eso en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, y nota aquí, en Cristo, nueva criatura es. Y aquí la palabra criatura es la palabra katasis, nueva creación es. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, si estamos en Cristo, no podemos ser los mismos que éramos antes cuando estábamos fuera de Él. Eso no significa que nosotros seamos perfectos, porque nadie lo será en este mundo. Los cristianos obedecemos y deseamos obedecer la voluntad de Dios, pero aunque la deseemos y la hagamos y la obedezcamos, nunca la haremos a la perfección, pero sí lo haremos verdaderamente. El cristiano es alguien que sinceramente obedece y quiere agradar a Dios, por eso obedece la voluntad de Dios, pero él encuentra también que hay oposición en su corazón para hacerla perfectamente, porque todavía hay un pecado que mora en él. Pero este hombre ahora obedece con agrado, y eso significa que no somos perfectos, como decíamos, pero sí significa que la disposición dominante de nuestra alma ha sido transformada de tal manera, hermanos, que ese pecado que antes era nuestro amo y en el cual nosotros éramos esclavos y a la cual obedecíamos con agrado porque amábamos el pecado, ahora ha venido a ser un enemigo que aborrecemos aun cuando todavía nos atrae y nos seduce. Porque es verdad, hermanos. Aunque odiamos el pecado, él todavía nos seduce y nos atrae. ¿No es así? El cristiano anhela obedecer la voluntad de Dios y por eso lucha con el pecado que aún mora en él. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Y por eso se avergüenza cuando es atrapado y seducido momentáneamente a hacer aquello que es contrario a la voluntad revelada de Dios en su palabra.
El cristiano y no cristiano son esencialmente distintos, hermanos. En el corazón de uno se ha operado un cambio que no se ha operado en el otro. Por eso algo anda muy mal cuando alguien clama ser creyente y no muestra mucha diferencia con aquellos que no lo son. Hay algo fundamentalmente equivocado con el cristianismo de nuestra generación. No ven ningún problema, sino más bien como un logro la aceptación que tienen ante los incrédulos, porque cuando comparten con ellos las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, inquietudes y el mismo estilo de vida. Usted no ha notado que muchas personas quieren ser aceptadas por el mundo. De hecho, algunas congregaciones se han permeado con el mundo y han dejado la palabra de Dios a un lado para ser más asequible al mundo. Por eso dice el Señor Jesucristo, dijo en Mateo 5:13, hablando del sermón del monte y hablando, después de hablar de las cualidades y describe qué es un cristiano, pasa a decir la función del cristiano, y él dice, la función en ese pasaje es, vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra, perdón. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Noten que esta sal, si no sirve con el efecto de preservar el deterioro del mundo, no sirve para nada y va a ser desechada por los hombres. Hermanos, el mundo, aunque usted no lo crea, el mundo pagano quiere ver la diferencia del cristiano, quiere ver que ellos sean distintos, y si no, seremos pisoteados por ellos. Hermanos, la sal frecuenta ser distinta, sobre lo cual suele colocarse. Y lo mismo ocurre, hermanos, con los cristianos. Somos distintos. De hecho, la palabra santos en hebreo es kados, en griego es agios, que significa ser diferentes, ser distintos. Ser santos es ser distintos. Y en la misma medida que esa diferencia se haga evidente, en esa misma medida seremos efectivos en la labor que Cristo nos ha llevado a hacer. Hermanos, entre más nos santifiquemos, seremos instrumento de Dios para glorificar a Dios, no solamente como sal, sino en un mundo de oscuridad en el que vivimos. Cuando esa diferencia se hace cada vez menos evidente, hay algo que no anda bien y algo que debe ser inmediatamente corregido, porque de lo contrario corremos el riesgo de perder nuestra salinidad y a llegar a ser ¿qué? Cuando la sal pierde su salinidad, pierde su uso, entonces nosotros nos convertimos en inútiles. Los cristianos somos distintos, así. Entonces, esencialmente distintos a aquellos que no lo son. Y precisamente, hermanos, acerca de esto es que Pablo va a hablar en esta sesión que yo estoy predicando. Voy a tomar esa sección porque estamos hablando de la santidad, pero Pablo ya ha hablado en los primeros 3 capítulos de Efesios, él ha hablado de la doctrina. Se ha dedicado a hablar de la enseñanza doctrinalmente. Recuerden, hermanos, el modelo y el patrón que utilizaron los apóstoles y Jesucristo siempre es comenzar con la doctrina y luego la práctica. Y en ese capítulo 4, él ha pasado a la manera en que esos cristianos deben de andar. Esos cristianos han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Han sido predestinados antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha. Ahora, esa obra, a razón de estas verdades, ahora dice Pablo, ustedes deben andar de esta manera. Ustedes deben ser distintos a los que no son cristianos y deben andar no como ellos, sino como el Señor ha modelado para ustedes, como el Señor Jesucristo. Por eso dice en Efesios 4:1, dice, comienza diciendo Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego, noten lo que él dice, recuerden que el capítulo 4 empieza con la parte práctica. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, y esta palabra andar es una conducta correcta, andar, una conducta, que tengamos una conducta, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que vivamos como corresponde, conforme al llamado que hemos recibido de Dios. Dios nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos llamó para que fuésemos santos. Y esa precisamente es la diferencia entre el que no es cristiano. Nos ha llamado a ser santos.
Y hoy vamos a estudiar esta porción de los versículos 17 al 24 y lo haremos bajo dos encabezados. Yo he puesto a esta sección la novedad de vida en Cristo. Si usted quiere ponerle título a esta enseñanza, es la novedad de vida en Cristo. Mire que hay una vida nueva, una forma de vivir, una conducta. Pero ojo, no quiero solamente hablar de la conducta, porque es una conducta que brota de lo que ha ocurrido internamente en el corazón de los creyentes. Entonces, el primer encabezado que veremos son los rasgos característicos del hombre sin Cristo. Los rasgos característicos del hombre sin Cristo. Y en los versículos 20 al 24 vamos a mirar el cambio que es operado en aquellos que están en Cristo. Parece que Pablo en esta carta estuviera hablando de lo que nosotros éramos antes y de lo que ahora somos, ahora que el Espíritu Santo ha operado en nuestros corazones, obrando la obra de Cristo en nosotros. Entonces miremos en primer lugar, hermanos, nuestro primer encabezado, los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Versículo 17. Dice Pablo, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo sé que usted está recordando el himno que acabamos de cantar. Años mi alma en vanidad vivió. Y aquí dice que nosotros vivíamos en esa vanidad, pero aquí Pablo dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra que aquí aparece como requerir, significa literalmente testificar. Es como si Pablo dijera, esto pues digo y testifico en el Señor. Y la idea de esta palabra es declarar algo solemnemente. Esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. No se trata de un consejo opcional, se trata de una sugerencia. O quieren vivir como mundanos o como cristianos, no. Ya que ustedes son cristianos, deben vivir como cristianos. Y hay algo, hermanos, ¿quién puede vivir como cristiano? Pues los cristianos. Pero no se le puede pedir a un impío que viva como cristiano porque esa no es su naturaleza y no se ha operado un cambio en su corazón. Hermano, no se trata de un consejo opcional, sino que son palabras que llevan toda la autoridad de Jesucristo mismo por cuanto son apóstoles de Jesucristo y que Cristo está hablando por ellos. Así que los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son. No existe dos versiones de la vida cristiana. La de aquellos que se parecen al mundo y la de aquellos que son distintos. No, hermanos, de ninguna manera. Hay una versión sola del cristianismo y es la que Pablo presenta en este pasaje y aparece a lo largo de todas las escrituras una y otra vez. Si somos cristianos, ya no queremos vivir como vivíamos antes. ¿Sí lo notan, no? No podemos ni queremos. Ya no podemos vivir como los gentiles o los otros gentiles, y con esta expresión el apóstol Pablo está señalando un mundo pagano. A todos aquellos que no conocen a Dios ni se someten a su autoridad. Ahora, ustedes ven que en el ateísmo hay supuestamente ateos intelectuales. La Biblia dice que no hay ateos en realidad, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos argumentan un montón de razonamientos para negar la existencia de Dios y quieren evadir, aunque en su corazón no pueden sacar la idea de un Dios supremo. Pero existen otras personas que aunque dicen creer en un Dios supremo, viven como si Dios no existiera. A eso llamamos ateos prácticos. Pueden ser que se congreguen con nosotros. Ellos saben que el Dios existe, pero ¿qué de someterse a la voluntad de Dios? ¿Qué de someterse al señorío soberano de Dios? A ellos no les interesa para nada. Entonces, a todos aquellos que no conocen a Dios ni se someten a su autoridad por ser ellos como son, por pensar como piensan, por tener el corazón como lo tiene, ellos viven como viven. Si la gracia de Dios te ha transformado, tú no puedes vivir así. Tú no puedes vivir como viven ellos, de la misma manera en que ellos se comportan, como ellos piensan, como ellos hablan. No es la manera si la gracia de Dios ha operado en tu corazón. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos rasgos característicos que distinguen a estos impíos o a estos no cristianos, a estos paganos? Bueno, hermanos, la verdad, cuando uno ve este cuadro que el apóstol Pablo nos describe, es terrible y desolador. Pero no todos estos se manifestarán en el mismo grado
ni con las mismas manifestaciones. Hermanos, es un cuadro lúgubre, oscuro y desesperanzador. Pero el principio que lo rige a todos es el mismo porque no se manifiesta con el mismo nivel en todos. Y Pablo comienza con el planteamiento general del problema en el versículo 17 y luego presenta la causa de este problema en el versículo 18 y luego las consecuencias en el versículo 19. Pasemos al versículo 17. Si usted quiere poner ahí el planteamiento del problema que hace Pablo de estos paganos. Él dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, y noten lo que dice en la última cláusula, que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Aquí la palabra vanidad significa vacuo, vacío, sin propósito, insignificante. Esto no quiere decir que el no cristiano carezca de capacidad intelectual o raciocinio. Ellos piensan, ellos tienen intelecto, pero hermanos, debemos entender que el problema del hombre no es el intelecto, es su corazón. Su entendimiento fue entenebrecido por causa del pecado. Y aunque ellos, por razones lógicas, entiendan algo, el problema es que no quieren aceptar la verdad, como dice Pablo en Romanos 1:18. Porque dice que ellos, dice que la ira de Dios se manifiesta contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos detienen con injusticia la verdad. Y la idea aquí, hermanos, más bien es que su inteligencia y todo aquello que llena su mente no conduce a nada que posea un valor real y permanente. Voy a citar aquí las palabras de William Henry, que lo dice mejor que yo. Él dice así respecto a este hombre, dice, todos los esfuerzos que los gentiles despliegan al fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. ¿Usted no ha notado que los hombres quieren escalar la profesión, tener más dinero y que todo esto siempre se ve frustrado porque nunca encuentran la felicidad con tener más o alcanzar una buena reputación o una buena fama? Nada de esto llena. Sigue diciendo Henderson, sus vidas son una larga de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo, una floración sin fruto. Esta es la vida, dice Henderson, del inconverso, tratando de alcanzar el viento o tratando de alcanzar la felicidad a través de las cosas que este mundo le ofrece, pero jamás la va a alcanzar, jamás va a ser feliz. Por eso dice Salomón en Eclesiastés 1:14, hablando del libro de Eclesiastés, y el título es Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él dice, y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Ustedes han visto unos hámster que tienen una jaulita, y ellos siempre están corriendo y nunca llegan a ningún lugar. Parecen las personas de este mundo paganas, parecen así. Están corriendo, corren y nunca llegan a ningún lugar. No tienen una meta. Pues esa es la vida absurda del impío. Los hombres van de aquí para allá, algunos más rápido, otros más lentos, pero todos van hacia ningún sitio, van tras el viento. El día del juicio, todas aquellas cosas por las que vivieron, el placer, el dinero, la fama, el entretenimiento, la diversión, no les servirá de nada. Y con espanto verán que todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida solo les guió hacia su propia destrucción y miseria. Porque ellos siempre, la filosofía de ellos es, mientras vivamos, disfrutemos. Pero la pregunta es, ¿están disfrutando realmente esas personas de lo que tienen? Decía el escritor bíblico, nunca se sacia el ojo de ver. Nunca. Nunca se sacia el alma, porque las cosas de este mundo, hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es el problema ahí? Usted puede saciar el alma temporal del cuerpo, la sed temporal del cuerpo, algunos dolores del cuerpo con analgésicos y algunas cosas y dolores, pero son cosas para este cuerpo, son temporales. Pero hermanos, las cosas del alma, las cosas espirituales no se pueden saciar con cosas materiales. Ese es el grave error. Que ellos piensan que las cosas materiales pueden saciar algo contrario a lo que es inmaterial, el alma. Y creo, hermanos, que Pablo al escribir esto estaba pensando en la civilización griega.
¿De qué les sirvió a los griegos las grandes mentes brillantes como Platón, Aristóteles y todas estas mentes que produjeron la filosofía de aquel tiempo? En lo que respecta a la búsqueda de esas cosas que realmente tienen valor. Cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas, eso está en Hechos 17, encontró a un pueblo idólatra e ignorante. Se dice que era más fácil, hermanos, en Atenas, encontrar a un hombre, o más bien más fácil encontrar a un ídolo que encontrar a un hombre. Sus logros en el arte, política y filosofía de nada les sirvió en la búsqueda de Dios y de la verdadera felicidad. De hecho, hermanos, algo importante es que la santidad trae como consecuencia la felicidad. Si no somos santos, no podemos ser felices. Pero, hermanos, nosotros no vamos tras la felicidad en sí, vamos tras la santidad, y esto producirá indefectiblemente felicidad. Por eso la Biblia y el Señor Jesucristo, cuando describe a los cristianos en las bienaventuranzas, bienaventurados estos, bienaventurados aquellos, bienaventurados estos, bienaventurados, dichosos, felices. Porque el cristiano realmente va tras la santidad, indiscutiblemente eso traerá felicidad. Pero hay mentes vacías, fútiles, desprovistas de dirección y de verdadero conocimiento. Ese es el verdadero problema del hombre natural, su mente es vana. Pero en segundo lugar, hermanos, otro problema es la causa de este mal. En segundo lugar, veamos la causa de este mal. Mire, ¿sabe por qué estos hombres piensan como piensan? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice Pablo. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo primero que Pablo señala en ese texto es que los hombres, en su estado natural, tienen un entendimiento entenebrecido. Su mente está en oscuridad. Hermanos, ellos simplemente palpan. Imagínense un día, una noche bien oscura, que haya un apagón. Ahora usted comienza a palpar, muchos en la casa comienzan a que no tienen ninguna luz así a mano para poder alumbrar su camino, y que comienzan a hacer, a palpar, ¿no? Pero usted simplemente palpando supone que algo es algo, pero no sabe qué realmente, ¿cierto? Así somos nosotros, pero así son los impíos de los que está describiendo Pablo. Ellos palpan simplemente y suponen una cosa cuando realmente no es lo que es. Hay ignorancia en sus corazones por la oscuridad que hay en su mente. Entonces, por eso es que la mente es vana, porque su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Su filosofía es totalmente deficiente. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. No es capaz de analizar la idea con una perspectiva correcta, porque su entendimiento está en tinieblas. Él ama lo que le hace daño y aborrece lo que le hace bien. Hermanos, si él supiera, ¿por qué aborrece tanto los mandamientos de Dios cuando son el bien para el hombre? Pero aborrece el pecado que lo lleva a la destrucción. Porque él está entenebrecido. Porque él es ignorante a esto. Y es peor aún que un ciego físico, hermanos. El hombre que está ciego físicamente sabe que está ciego, pero la ceguera espiritual es peor, porque aquellos que la sufren creen que ven. Ellos creen que saben, ellos creen que conocen las cosas, pero realmente son ignorantes a estas cosas. Y esta es la condición en que se encuentra el hombre por haber rechazado la luz de Dios. Él está en tinieblas. Por eso dice Pablo en Romanos 1:18 al 22. Recuerde que el hombre tiene suficiente luz para no tener excusa delante del tribunal de Dios. Él es inexcusable, pero no tiene suficiente luz para ser salvo. Pablo dice en Romanos 1:18, dice que el hombre, en su entendimiento oscurecido, cree que es un experto. ¿Usted no ha notado los agnósticos y ateos? Y ellos dicen, se creen que son los sabios, pero tienen argumentos rebatibles totalmente. Él profesa ser sabio, pero en realidad dice la Biblia que ese hombre es un necio. Y miren lo que dice Pablo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Ellos detienen, no quieren aceptar la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ¿cómo podemos explicar, hermanos, que un científico niegue la existencia de Dios, cuando hay evidencias tan tangibles, tan claras y argumentos filosóficos que uno dice, no podemos negar la existencia de Dios? Teniendo este hombre delante de sí la maravilla de la creación y muestras por doquier del diseño inteligente. Por ejemplo, el diseño complejo de la creación, el argumento teleológico, vemos la complejidad de la creación. Y aún el hombre se niega a existir, que hay un poder inteligente detrás de todo eso. ¿Cómo podemos entender que este hombre prefiera pensar que todo es producto de una evolución casual antes de postrarse delante del Creador y adorarle? ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Y no es que es más inteligente, no, es que es más necio. Ese es el producto del entendimiento, hermanos, del entenebrecimiento del hombre. Posee la capacidad de ver ciertas cosas, pero es completamente incapaz de deducir sus implicaciones y de vivir en consecuencia a lo que ve. No sé si ustedes han escuchado de un físico llamado John Hawley. Dice este hombre, me gustó mucho lo que él decía, porque él cree en la teoría del Big Bang. Bueno, y él la cree en el sentido de que él sabe que el mundo tiene un principio. Y sabemos que en el argumento filosófico de la existencia de las cosas, dice, todo lo que tiene un principio tiene un creador o una causa, y toda la causa debe ser contrario a lo que creó, tiene que ser incausada. Y como es incausada, también tiene que ser independiente a lo que él crea. Y dice este hombre acerca de la exactitud del universo, porque él cree en la teoría del Big Bang, y él dice, noten esto, usted sabe que hay una fuerza que expele y otra que contrae, ¿cierto? A una le llamamos gravedad, a otra fuerza expansiva. Él dice, en la temprana expansión del universo tiene que haber existido un delicado equilibrio entre la energía expansiva y la fuerza de gravedad. Si la fuerza expansiva dominara la materia, viajaría apartándose demasiado rápido para que la condensación de las estrellas y galaxias tuviera lugar. Ni hubiera mundo si dominara la expansión. En cambio, si dominara la gravedad, el mundo entraría en un colapso consigo mismo antes de que hubiera tiempo para el proceso de la vida, o que la vida ocurriera. Noten lo que él dice. Dos cosas: si una se nivelara por un lado, la Tierra o la creación no existiría. Y si la otra tuviera más injerencia sobre la otra, también se destruiría. Hay un perfecto balance. Y él sigue diciendo, tiene que haber un equilibrio, y la posibilidad de nuestra existencia requiere un balance entre las fuerzas de expansión y contracción, que debía diferir de la igualdad. Es decir, deben ser iguales, y noten esto, y él dice, y solo podía diferir en 10 por 1 a la 60. Eso es poco para lo que le está diciendo. Es algo tan poco para que se pueda desbalancear. Alguien me decía, no recuerdo si es que lo escuché, pero sí sabían que el limón tiene un perfecto balance, que una gota de un elemento que tiene el limón se convertiría en veneno. Por una micronésima partícula se convertiría en veneno. ¿Y cuál es lo que hace que no sea veneno? Que Dios ha puesto todo en balance. Ahora, hermanos, debemos conocer esto como lo conocen los científicos, y no postrarnos ante Dios no es solo una necesidad, es una rebelión, que no quieren reconocer que hay alguien superior a quien se le debe obedecer y se le debe obediencia. Y por eso Pablo dice, tienen el entendimiento entenebrecido, y por eso es que el hombre es tan incongruente. Ahora, no es el resultado de una vida sin Dios y sin revelación que el hombre se ha embrutecido. ¿Cuál es el parámetro que los padres tienen para educar a sus hijos y no tienen en cuenta el diseño de Dios, hermano? ¿Cuál es el parámetro? El mundo.
Los psicólogos, ¿qué son los psicólogos, hermanos? Ateos. ¿Sabía que la psicología no es ciencia? Existen miles de psicologías. No existe psicología con mayúsculas, sino psicologías con minúscula, porque hay varias. Hay un psicólogo que cree en Freud, dice no creo en el psicoanálisis, y hay otro paulista que es conductista. Y hay veces que ellos mismos se pelean, pero la ciencia no se contradice. 2 más 2, ¿qué es? 4, no hay otra opción. La ciencia no tiene opciones, es absoluta y hay un valor único. Pero ellos hablan de un montón y llaman a la psicología ciencia. La psicología no es ciencia, es filosofía. Hermanos, por eso que hoy gente piensa que la psicología dicen ser cristianos, pero ¿quién los educa? Los psicólogos, los expertos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo van a determinar con certeza lo que está bien y lo que está mal? ¿Saben qué hacen? Echan afuera a Dios. Y luego se espantan de las consecuencias que vivimos en este mundo. ¿Por qué hay tanta rebelión de los jóvenes hoy? ¿Por qué la manifestación de la homosexualidad en el tiempo de hoy? Porque la gente ha dejado a un lado la palabra de Dios y ha prestado los diseños de este mundo. Pero permiten que un montón de psicólogos escriban en los periódicos, dando consejo a diestra y a siniestra. Y hermanos, lo más triste es que pastores hoy supuestamente son psicólogos, cuando deberían estar estudiando y dando directrices del consejo de Dios. Hermanos, esto lo que hace es confundir la mente de muchos, de un montón de personas, y luego se espantan por las consecuencias que estamos cosechando. Sin Dios no hay base firme para la ética, no hay base bíblica, no hay base, hermanos, para la moral, no lo hay. El hombre no regenerado anda en tinieblas por eso, está completamente ciego y lo peor de todo, él cree que ve. Y en su necesidad rehúsa acudir a lo único que puede recibir luz y visión, Dios. Pero Pablo dice que los hombres en su estado natural no solo tienen el entendimiento entenebrecido, sino que también se encuentran ajenos de la vida de Dios. En versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Yo sé que el calor está pegando fuerte, hermanos, pero no se me vayan a dormir. Yo me acosté a las 4 de la mañana, hermano. Yo aquí, a las 4 de la mañana. O sea, yo no me duermo acá, hermano. Yo creo que usted durmió toda la noche. Bueno, lo que dice Pablo en el versículo 18 es, teniendo el entendimiento, dice que ajenos de la vida de Dios. Ellos están excluidos, separados. De hecho, hermanos, la Biblia habla de la palabra muerte, que significa separación, ¿cierto? Separación significa que estas personas, no son hermanos. Están separados de Dios, una vida que no se caracteriza por la verdad. Son separados de la vida que viene de Dios, una vida caracterizada no por la verdad, no por la justicia, no por la santidad, no por el gozo, separados de la fuente de todo bien. ¿Sabes por qué no pueden hacer lo que es agradable a Dios? Porque están separados de Dios, están muertos espiritualmente, están separados de Dios espiritualmente. Muertos en sus delitos y pecados. El principio de la verdadera vida espiritual fluye por sus corazones y están muertos. Y hermanos, y todo eso porque ellos han determinado continuar viviendo sus pecados. Jesucristo dice, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ella. ¿Por qué son pocos? Porque muchos no están dispuestos a abandonar su pecado para entrar por ella. Nadie puede entrar por esa puerta ni transitar por esa senda angosta con su pecado. Tienen que morir al pecado. Ellos tienen un corazón duro, hermanos. Por eso dice, es porque ellos han determinado continuar viviendo en su pecado, y eso es lo que dice el apóstol, y él continúa diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. En otras palabras, hermanos, son ignorantes de Dios, y ellos pueden conocer de Dios, pero no conocen a Dios. Y de hecho, hermanos, una persona puede conocer la doctrina de la justificación, las doctrinas de la santificación, conocer el evangelio meramente intelectual y no haber experimentado estas gracias. Una cosa es conocer de, y otra cosa es conocer a. Porque muchas personas hablan de lo que no ha ocurrido en ellos.
Usted puede conocer la justificación, pero te pregunto, ¿usted ha experimentado la justificación? Porque usted la conoce, usted es ajeno a esas cosas y porque su corazón está endurecido. Sigue en su pecado. Son ignorantes de Dios y sus caminos, pero su ignorancia es voluntaria. Tienen un corazón duro, encallecido, dice el texto literalmente, y encallecido significa que perdieron sensibilidad. Ustedes recuerdan que todos nosotros tenemos un tribunal interno, la conciencia. Y cada vez que cometemos un pecado, esa conciencia nos acusa. ¿Y qué hace el impío? Endurece más esa conciencia y se encallece y pierde toda sensibilidad. Ya no les acusa como antes. Por lo tanto, no tienen el menor deseo de dejar su vida de pecado. Todo pecado genera cierto grado de ceguera y dureza en el corazón, lo van encalleciendo, cada vez más se vuelven más insensibles y lo que al principio molesta, después molesta menos. Hasta que ese hombre llega a tener una conciencia cauterizada. ¿Cuántos han tomado una pala? Nunca lo han cogido, ¿no? Comienzan a echar tierra. Cuando nunca la han cogido, y lo primero que hacen es ampollarse, ¿cierto? Pero continúe con ese trabajo por días. ¿Qué va a pasar con esa ampolla? Va a sanar y va a cubrirse de una piel más gruesa. Y ustedes, si quieren, pasen un alfiler por esa piel. ¿Y qué perdieron? La sensibilidad, ¿cierto? Ya no duele. Así es el pecado. Primero duele hartísimo, pero a medida que cometen más pecados se va encalleciendo hasta que no hay forma, ya no somos sensibles, ya no tenemos tanta culpa, o sea, ya no nos duele tanto lo que hacemos, ya no lo vemos tan malo. Y comenzamos a justificar el pecado. No es que nadie es perfecto en la vida. Eso es lo que dice mucha gente, no, nadie es perfecto. Hermanos, pero sí somos llamados a ser perfectos. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, ellos tienen ese corazón. Y hermanos, y el hombre ama su pecado, y como su pecado genera tinieblas, esa actitud de seguir sumido en la maldad los mantiene en ignorancia y lejos de Dios y lejos de la vida que proviene de Dios. Jesús lo dijo muy claramente cuando tuvo la entrevista con Nicodemo. A lo último le dijo esto en Juan 3:19, dijo, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no amaban la luz. Porque sus obras eran malas, ese es el problema. Ellos aman el pecado. Y la luz lo que hace es mirar el pecado en toda su plenitud, su fealdad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es cuando uno predica, personas, yo me voy de aquí, son muy legalistas. ¿Qué es lo que pasa? La luz de la verdad comienza a descubrir su maldad y comienzan a verse tan culpables, pero ellos no están dispuestos a divorciarse de su pecado y más bien se apartan de la luz para que no sigan siendo reprendidos. Aman su pecado. Ese es el problema. El hombre ama su pecado y aborrece a la luz, y por supuesto esto ha tenido repercusiones en la vida de ellos. Y eso es lo que voy a ver ahora, en el versículo 19. Pablo nos muestra algunas de las consecuencias de ese estado de cosas que ha producido en el hombre. Versículo 19, las cuales después de que perdieron, mire, toda sensibilidad, ¿sí ves? Perdieron toda sensibilidad. ¿Debido a qué? Su conciencia cauterizada. Se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Claro, se van entregando a pecados peores. Eso lo lleva, de un pecado lo lleva a otro. Pablo aquí está describiendo la sociedad grecorromana de su tiempo en aquellos días. La misma que describe en Romanos 1, 18 a 32. No todos los seres humanos, hermanos, han llegado a tal insensibilidad. Ni todos tienen las mismas manifestaciones pecaminosas que Pablo menciona aquí, pero es hacia esa insensibilidad e impureza en el que el mundo se mueve. Hermanos, ¿por qué ya no se creen que son mujeres las mujeres ni los hombres hombres? Hasta consideran perros algunos. Ahora, ¿qué es esto? Esto es razón al castigo de Dios, que los entregó a su propia inmundicia, porque ya su mente se está oscureciendo más y se hacen más necios e ignorantes. Y eso no ocurre con todos, ¿no? Pero hay muchas personas así hoy. Pero es hacia esa insensibilidad que se está moviendo este mundo. Y estas cosas se hacen cada vez más normales, ¿sí ves? Como van aceptando todas estas cuestiones y más comunes, y cada vez hay menos restricción
del Estado, más tenue en la línea que separa el bien y el mal. Y aquí el terrible cuadro que presenta Pablo del hombre sin Dios: vanidad, oscuridad, separación de Dios, ignorancia, impureza, insensibilidad, laxivia, impureza, avaricia, y todo está a modo de contraste. Ahora, Pablo quería que estos hermanos de Éfeso miraran, observaran, notaran el cambio dramático que se había producido en ellos. Mire, ellos eran estos, nosotros éramos estos, nosotros éramos esto. Y por lo tanto, ellos no podían seguir viviendo el estilo de vida que caracterizaba a los que antes ellos eran, cuando no eran cristianos. Por eso mi último encabezado, con él, pero muy breve, es el cambio que se ha operado en aquellos que están en Cristo. Versículo 20 al 21 dice: mas nosotros no habéis aprendido a Cristo. Esta palabra es muy ambigua, parece aquí: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, Pablo describe aquí la vida del cristiano, que los que han aprendido a Cristo. La pregunta es, yo sé que muchos de ustedes que saben cronológicamente dónde se ubica esta carta de Pablo, de Efesios, van a dar cuenta que Cristo ya no estaba aquí, en la tierra, en ese tiempo. Entonces, ¿cómo es la cosa de que ellos fueron enseñados por Cristo directamente, si Cristo ya no estaba? Bueno, es buena pregunta, porque aquí dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bueno, Pablo describe la vida del cristiano de los que han aprendido a Cristo. Hay una gran diferencia entre aprender una lección y conocer a una persona. Explico. Yo predico la palabra, si la predico fielmente, muchos pueden escuchar a Cristo a través de la predicación y otros no la escucharán. Los otros dicen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hay una relación personal, porque estamos escuchando la propia voz de Cristo. Aunque Él está a la diestra del Padre, Él ha prometido hablar a través de su palabra. Y eso sucedía con esos hermanos de Éfeso. Dice él: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, hay una gran diferencia entre aprender una lección y conocer a una persona. La pregunta es: ¿usted está escuchando la voz de Cristo a través de esto, o simplemente está escuchando una lección, una enseñanza a través de esta cosa? A través de esta enseñanza. Y ese conocimiento, hermanos, conlleva una profunda transformación espiritual. ¿Sabe qué va a hacer esa palabra? Cada vez que tú vienes y te congregas, yo sé que el deseo es escuchar no la voz del pastor, sino la voz de Cristo a través de esa palabra. Cristo habla a través de sus siervos, pero no a todos, sino a los creyentes. Solamente mis ovejas oirán mi voz y ellas me seguirán. Y seguirán, ¿qué significa? Que andarán conforme a la vida de santidad. Ahora, los otros les quedará mente una información académica. Simplemente se vuelve, ¿qué? Teoría. Estuvo buena la enseñanza, pero no tiene una relación con Cristo. Ellos conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Y aquí no venimos, hermanos, la idea no es que conozcan ustedes de Cristo, sino que conozcan a Cristo y oigan a Cristo mismo. Y eso es lo que Pablo dice a estos hermanos: ustedes han oído a Cristo. Y ese conocimiento conlleva una profunda transformación espiritual, alcanza hasta las partes más profundas de nuestra personalidad, un cambio que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo se llama esa evidencia de esa vida cambiada? Santificación. Dice Pablo que Cristo mismo había hablado al corazón de los efesios a través de la predicación, en la enseñanza de aquellos que le llevaron el evangelio. ¿No estaba Cristo? No. Visiblemente no, pero habló a través de ¿quién? De la palabra predicada. Usted no recuerda de un pasaje, pero no recuerda el pasaje. Pero dice, hay muchas personas que utilizan ese pasaje para decir que Cristo descendió a los infiernos, que es totalmente falso. Cuando dice que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra, es que Él vino a esta tierra y se humilló como hombre. Descendió a la tierra, sí, pero no debajo de la tierra, sino a esta tierra descendió. Y dice que Él predicó a los espíritus encarcelados. Pero esos espíritus encarcelados, ¿cómo así que predicó a los espíritus encarcelados? Bueno, si esos que están encarcelados fueron los que les predicaron en el tiempo de Noé, y ahora están encarcelados. Bueno, lo que quiere decir eso es que cuando Noé fue pregonero de justicia, ya Cristo
predicó a través de las palabras de Noé a esa generación, que ahora están encarcelados. No está diciendo que él bajó a los infiernos y les predicó allá, no, les predicó cuando estaban vivos estas personas que ahora están encarcelados en el tiempo de Noé. A eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Éfeso. Estaba diciendo, Cristo estaba hablando a través de la predicación. Así que dice él, noten esto, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Puede traducirse, pues ciertamente vosotros oíste si fuisteis enseñados en él. Es decir, hermanos, los pastores, ¿de qué podemos jactarnos si solamente somos un vaso de barro y el que enseña realmente es Jesús a través de nosotros? Cristo mismo habla al corazón de los hombres, por eso es una falla muy grave cuando un cristiano falta a un culto de adoración sin algo que lo justifique, hermano. ¿Sabe qué? Él no está rechazando las palabras del pastor, está rechazando la voz de Cristo. Hermanos, si algún cristiano verdadero desea más, es escuchar la voz de su dulce Salvador a través de la palabra fielmente predicada. Hermanos, ¿yo cómo puedo esperar de una persona que falta regularmente a los cultos y no quiere escuchar la voz de Cristo? ¿Cómo puedo decir que ama a Cristo? ¿Ustedes se acuerdan de estos antiguamente, esos jóvenes que los llevan a prestar servicio y tenían sus novias y muchas veces querían verlas o no había opción de verlas, tenían que ¿qué? Pero ellos se contentaban solamente con oír. Y eso en lo secular, ¿cuánto más, hermanos, nuestro amor por Cristo? ¿Cuánto más? Hermanos, cuando usted ama al Señor, cada vez que se predica la palabra, ¿usted qué haría? ¿Estar más veces o menos veces si usted lo ama? Porque usted quiere escuchar ¿qué? La voz de su amado. Hermanos, es decir, cuando la palabra es fielmente expuesta, entonces Cristo habla. Por eso, vuelvo y reitero, hermanos, no hay ninguna justificación que una persona falle. Cristo enseña a aquellos que Él ha llamado a salvación por medio de su palabra, que se ha operado en nosotros un cambio radical en nuestro ser y ya no podemos vivir como antes vivíamos. Eso es lo que enseña Jesucristo, y el que no entiende esto es que Cristo no le ha hablado. Lo que Cristo enseña a los suyos es que somos esencialmente distintos a los no cristianos. Por eso dice Santiago 4:4, mire lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque amas más el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, mire que no son mis palabras, son las palabras del Señor Jesucristo. Si usted no ama, usted ama más el mundo, decide estar con el mundo y las cosas del mundo y el entretenimiento del mundo, en vez de estar escuchando la voz de Dios, entonces usted no ama a Dios, usted es enemigo de Dios. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Y si amas al mundo, eres enemigo de Dios. Eso es lo que dice. Pero también dice en 1 Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, note eso, el amor del Padre no está en él. Hermanos, los cristianos somos esencialmente distintos a los no cristianos, y Pablo explica eso en Efesios 4:22. Leamos hasta el 24 para terminar. En cuanto a la palabra, dice así. Aquí dice, despojaos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, en este pasaje hay 3 infinitivos, los cuales expresa lo que ya Cristo hizo por nosotros para salvarnos. ¿Y qué es lo que hizo? En primer lugar, nos libertó de la esclavitud del pecado de tal manera que ahora podemos despojarnos del patrón de vida que antes seguíamos. Antes el pecado era nuestro amo, nuestro Señor, y reinaba con nosotros. Pero ya no más. Una vez somos cristianos, el pecado ha sido destronado. Ya no es nuestro amo, es Cristo. Ya no reina en nosotros porque no nos puede dominar a su antojo. Eso es una verdad. Dice así en versículo 22, con respecto a la vida que antes se les enseñó, voy a leerlo en versión internacional, que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y ese viejo hombre y esa vieja naturaleza era todo aquello que éramos antes de la regeneración o del nuevo nacimiento. Dice Pablo que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza,
está corrompido, conforme a los deseos engañosos. Con ese viejo hombre, hermanos, ya no hay nada que hacer. Ese viejo hombre no se regenera, hay que echarlo fuera porque no tiene remedio. Se le está diciendo, hermanos Pablo, a los cristianos que ese viejo hombre ya no está en nosotros porque el pecado ya no reina. Por eso dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, note esto, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado ya no reina para que vivamos en él. Ahora, si una persona vive en el pecado, está manifestando que el pecado todavía es su amo o está reinando. Sin embargo, el texto anterior se nos dice que debemos despojarnos de él, pero no hay contradicción en esto, sino que el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz. En ese sentido, ya fue destronado, ya no reina en nuestro corazón, ya no gobierna el antojo de él, porque el poder del pecado fue destruido, anulado una vez y para siempre. Pero es precisamente, hermanos, por eso que podemos quitárnoslo de encima, podemos luchar con él. Y esa es la luz, a esa luz de la realidad es que Pablo dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermanos, ya no más, nosotros hemos sido libertados, ahora debemos vivir como libres. Dice Pablo, vivan como lo que son, hombres y mujeres libres. Y hermanos, y aquí hay que aclarar algo, libertad no es hacer lo que yo quiero. Nosotros no nos libertaron para vivir como querramos, eso es de hecho libertinaje. Aquí cuando dice despojados del viejo hombre, estamos hablando de libertad cristiana, y cuando hablamos de libertad estamos diciendo es que Dios nos libertó del pecado. ¿Para qué? Para que le obedezcamos. Libertad en cierto sentido es la capacidad de poder obedecer a Dios verdaderamente, no perfectamente, pero sí el deseo de obedecer, la capacidad de hacerlo. Ahora, yo puedo, la pregunta es, por ejemplo, porque ese es el concepto que tienen algunos. Piensan que la ley moral de Dios es opcional. Yo puedo hacer lo que quiero. Y ellos preguntan, bueno, yo puedo ir el domingo donde quiera. Yo no tengo que guardar el día del Señor porque yo soy libre. Hermanos, eso no es libertad. Eso es esclavitud, porque precisamente te está impidiendo hacer lo que agrada a Dios y lo que es mejor para ti. La verdadera libertad es que Cristo nos hizo libre para que ahora podamos obedecer verdadera y sinceramente a Dios. Y el apóstol Judas dice que hay personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje y echan afuera los 10 mandamientos y la voluntad moral de Dios, antinomianos. Cuando la Biblia dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad, los deseos mundanos, vivamos, ¿cómo? En este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa eso? En santidad. Hermanos, el que vive como quiere no está disfrutando de la libertad cristiana, está viviendo el libertinaje, su pecado todavía lo tiene dominado y probablemente esa persona va camino al infierno. Yo creo que, hermanos, muchos me pueden decir, pastor, usted es muy duro con esto. No, hermano, yo simplemente estoy siendo realista, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice, yo no estoy inventando nada. Pero por otra parte, Pablo dice que Cristo nos ha enseñado ¿qué? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Bueno, el creyente debe renovarse en el espíritu de su mente. Y esta frase, espíritu de vuestra mente, es una referencia al centro de nuestros pensamientos, de las creencias, motivaciones y todo eso, lo que mueve nuestra mente. El cristiano tiene que haberse operado un cambio radical en su interior, un cambio, hermanos. Si la fuente que estaba corrupta no se cambia, no pueden brotar de él cosas puras. Hermanos, no que las vamos a ver de una vez como deberíamos ver las cosas que vemos en el corazón, porque nosotros vamos a ver nuestro interior en la realidad, pero no que la vamos a ver de una vez como debemos verlas cuando nos convertimos al Señor. Y Pablo está diciendo que es un proceso, y a ese proceso llamamos santificación. Mire que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo como vive, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes antes tenían la mente entenebrecida, ahora han sido libertados. Ahora que sigan, comiencen a ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento que antes tenían moldeándose a este mundo. Y a medida que recibimos la palabra de Dios, la luz, nuestro entendimiento será renovado y así se hace más evidente que somos nuevas
criaturas. Y dice aquí 24, y vestidos del nuevo hombre. Ese es el proceso. Esa es la renovación, nos vamos vistiendo del nuevo hombre, creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad. Ya nos hemos vestido de ese nuevo hombre. Hay una nueva naturaleza operando en nosotros, creada según la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ahora, esa generación, esa hermanos naturaleza es implantada, ¿sabe cuándo? Cuando Dios nos hace nacer de nuevo por su Espíritu. Nos mueve eficazmente a ser cada vez más como Dios, cada vez más santos, cada vez más justos en nuestra práctica. Ya no somos como éramos antes, somos una nueva creación en Cristo, y podemos resumir todo el mensaje en una sola frase: que ya no andéis, dice Pablo, como los otros gentiles. Pues vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermano, usted cada vez que se sienta, usted ha aprendido que a vivir en santidad y a vivir de una forma distinta a los impíos. Pero ¿por qué entonces usted no se congrega como lo hace? Debería de hacerlo. ¿Usted por qué no ora como debería de hacerlo? Hermanos, como dijimos al principio, algo anda mal cuando alguien clama ser cristiano, pero los de afuera no ven ninguna diferencia entre ellos y él. Ese es el problema. No estamos haciendo nada por ver la diferencia, por hacer la diferencia. Quiero concluir, hermanos. Hermanos, los incrédulos son como son porque la mente de ellos es vana, porque ellos están en tinieblas, porque ellos están separados de Dios, sumidos en su ignorancia por la dureza e insensibilidad de sus corazones. Por eso ellos valoran lo que valoran, viven como viven. Pero yo te pregunto en esta mañana, esos son ellos, pero tú que dices ser cristiano, ¿qué de ti? ¿Cómo tú vives? ¿Tú vives como el resto de la gente? ¿Deseas lo que la gente del mundo desea? ¿Vives pensando en lo que ellos piensan, afanado por las cosas vanas de este mundo? Tú que clamas ser cristiano, tú que clamas ser enseñado por Cristo, ¿no cambió Él tu forma de pensar con respecto a esas cosas? Entonces, ¿por qué cambian las cosas de Dios por las cosas de este mundo? Cuando viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, no fue el caso porque este mundo era una basura y que tu pecado te estaba llevando a la destrucción. Eso es la realidad de muchos, pero realmente, hermanos, si esto ha pasado, ¿por qué sigues en la basura entonces? Porque si tú realmente ahora conoces algo que tiene mayor valor que las cosas de este mundo, las vas a cambiar. Eso fue el tesoro, el hombre de la perla, ¿no? O el tesoro, vendió todo lo que tenía para comprar esa perla o para comprar ese campo, porque encontró algo mejor. Pero si tú no conoces las cosas de arriba, no conoces nada. El único cielo que conoces es este, y por eso te aferras a él. Pero nosotros, los cristianos que hemos conocido el tesoro celestial, ¿sabe por qué estas cosas nos parecen tan insignificantes? Porque conocemos algo mejor, porque hemos visto algo mejor. Por eso, pero el que, como decía Isaías, y los que no hacen esto es porque no les ha amanecido. Todavía viene en oscuridad. Pero parece que algunos hermanos, quizás en el cristianismo, se están arrepintiendo de haberse arrepentido. Ahora son más balanceados, siguen viviendo externamente como cristianos, pero viven un estilo de vida diferente. En el orden de sus prioridades, la iglesia, las cosas de Dios no son primero. El entretenimiento de afuera, su trabajo, las cosas, sí. Y uno se pregunta, ¿qué estará pasando ahí en esa persona? ¿Será que nunca hubo en ellos una verdadera transformación? Uno pregunta, hermanos, cuando una persona se ausenta tanto, ¿será que realmente es cristiano? Mis hermanos, yo no digo esto para ofender a nadie. Si alguien se siente aludido o ofendido, no es mi intención. Dios lo sabe. Es para saber si ustedes son fieles a las almas de nuestro gran pastor. Ahora, no queremos que algunos de ustedes, cuando lleguen el día final, y eso es lo que me duele, hermanos, no queremos que ustedes sentados una vez y otra vez, escuchando estas palabras, pero simplemente porque le molestaron, no volvió. Y tengan que acudir ante ese día, ante el tribunal de Dios, cuando el Señor se siente en su augusto tribunal y le tenga que decir, no palabras dulces como bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No vas a escuchar esas palabras. Las palabras que vas a escuchar si sigues en tu pecado es apartados de mí,
malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el problema de que yo insisto en esto, para que no te engañes y yo esté libre en mis manos de su sangre. Hermanos, no queremos que andando el tiempo esta iglesia local se convierta en un club religioso, porque muchos convirtieron, en vez de un lugar para reunirnos como iglesia y escuchar la palabra fiel, hoy se ha convertido en lugares de entretenimiento. Hermanos, sí, sabemos que la vida cristiana es una lucha, es dura, pero los verdaderos cristianos están envueltos en esa lucha, no dejándose arrastrar por el pecado. Mi hermano, ¿dónde estás tú? Es obvio que para las personas que te rodean tú eres distinto, que tú no persigues las mismas cosas que ellos persiguen, es verdad. Que no te afanas por lo que ellos se afanan, que no estás metido en ese tren de sensualidad en que estás metido el mundo en la cabeza. ¿Dónde estás tú con respecto a esto? ¿Por qué prefieres más las personas del mundo que tus hermanos en la fe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O eres de los que escuchan un mensaje como este y van diciendo, bueno, eso es lo que dice el pastor? Hermano, yo no he dicho, estas palabras no son mías, son de la palabra del Señor. Eso es lo que dice Pablo en la carta de Efesios, eso es lo que dice Cristo y enseña a los hombres y mujeres que van camino al cielo. Hermanos, que Dios nos dé oído para oír. Que en esta mañana, en esta tarde ya, que Dios despierte a algunos en esta mañana aquí, antes de que sea demasiado tarde. Pero que así use estas mismas palabras para animar a aquellos que están corriendo a través de ese camino con paciencia, con sus luchas y dificultades. Y recuerda, hermano, si tú realmente estás andando, recuerda, Dios te llamó a libertad. Fuimos llamados. No importa lo que digan los hombres de ti. Te van a decir legalista, que está hecho de mente, pero no hagas caso a esas voces. Sigue corriendo hasta que Cristo, nuestro Salvador, te diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué contraste con las palabras anteriores? Y si te dicen fanático, a mucha honra. Y que a Pablo lo llamaron loco, hermanos. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Y a Cristo, ¿cómo le llamaron? Endemoniado. Y hermanos, cuando llegue el día de la eternidad y estemos delante de nuestro Salvador, vamos a ver quién fue el extremista. Sí, ahí vamos a ver quién fue el extremista, quién fue el legalista. Ahí es que usted cerrará toda la boca y toda boca se cerrará y toda rodilla tendrá que doblarse. Que Dios nos ayude, hermanos, y tenga mucha misericordia de muchos. Vamos a orar.